Sanidad espera poder coordinar esta respuesta con Europa, pero ha decidido anticiparse porque faltan, dice, datos de lo que ocurre en China. Por la dificultad de hacer una correcta evaluación de la situación de la COVID-19, dada la escasa información que actualmente disponemos. Van a exigir prueba negativa o pauta completa de vacunación en los aeropuertos. Algunas comunidades autónomas ya han reaccionado a estas medidas. Pediría al Gobierno de la Nación máximo control, ¿no?, en colaboración con las autoridades europeas, de los aeropuertos internacionales con origen o destino China. Por eso yo creo que las decisiones de someter a un mayor control están más que justificadas. Para la Comunidad de Madrid, que anunció ayer su propio paquete de medidas, no es suficiente. Creen que hay que pedir siempre prueba negativa porque duda de las vacunas chinas, aunque la OMS sí que las da por válidas. La eficacia es absolutamente relativa y, en segundo lugar, que también hay que pensar que es una vacuna que no está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Varias comunidades piden además que se celebre un consejo interterritorial para debatir las medidas. Esta mañana se ha reunido la ponencia de alertas y después lo hará la Comisión de Salud Pública. Se espera que en estas reuniones se plantee cómo llevar a cabo un protocolo que de momento no tiene ni fecha ni forma. La idea de Interior es informar a las mujeres que convivan con un maltratador reincidente y condenado de ese historial. Casi la mitad de los reincidentes vuelve a cometer delitos de violencia de género. El Ministerio busca con esta medida evitar que los multiagresores maltraten de nuevo. Un debate jurídico entre el derecho a la privacidad y a la protección. El Gobierno ha pedido un informe a la Fiscalía. Bueno, vamos a esperar a ver qué dice la Fiscalía General del Estado, porque efectivamente hay derechos fundamentales que pueden estar en juego y habría que analizarlo técnicamente. Lo ha comentado la ministra tras una reunión con el fiscal general del Estado y el Poder Judicial para abordar precisamente soluciones a esta lacra. Fuentes de Interior detallan que solo lo plantean en los casos en los que en esa nueva pareja haya habido ya un aviso policial. Si existe una denuncia por parte de esa mujer, una puesta en conocimiento de las autoridades que está sufriendo un episodio de malos tratos, en ese caso se podría establecer. La idea es tener cuanto antes en marcha esta iniciativa. Lo que he notado es el bolsillo, que se me está acabando ya el presupuesto. Está subiendo consecutivamente. El sorpaso se venía fraguando en los últimos meses, aunque no por esperado, dicen los analistas, es menos preocupante. El dato adelantado de diciembre sitúa la inflación subyacente en el 6,9%, 6 décimas más que en noviembre. ¿Por qué ocurre esto? Se le va filtrando poco a poco lo que se ha acumulado anteriormente con la inflación general, es decir, los costes de la energía de alguien que fabrica cualquier objeto en los meses pasados se traducen ahora en precios más altos cuando los va a comprar el consumidor. Una escalada que afecta y mucho a la cesta de la compra, por encima del 15%, y al bolsillo de los ciudadanos. Detrás de la subida este mes están los alimentos elaborados, el vestido y el calzado. Subirle a nuestros proveedores, nosotros tenemos que subir también nuestro producto. Es todo, cualquier cosa que vayas a comprar, una becren. La subyacente, que excluye la energía y los frescos, refleja mejor, dicen los expertos, la evolución de los precios. Es más persistente en el tiempo y más difícil de bajar. El Gobierno explica que por eso se ha quitado el IVA de los alimentos básicos. Se tiene que empezar a notar a partir del 1 de enero, claro, porque la bajada del IVA es una medida muy potente para todo lo que es la cesta básica de alimentos. El índice general, por el contrario, sigue bajando 5 puntos en 5 meses, del 10,8 en julio al 5,8 en diciembre, el más bajo de la Unión Europea. Se explica por la bajada de los carburantes y de la energía, pero también por el efecto base. Los precios suben, pero menos que hace un año. La guerra de Ucrania inflamó el mercado eléctrico. La escalada de precios empezó en 2021, pero estalló definitivamente en marzo pasado. El día 8 pagamos más que nunca, pero lo peor llegó en verano. A la prisa por llenar los depósitos de gas se sumaron las olas de calor y agosto se convirtió en el mes más caro de la historia. El otoño cálido y las renovables han ido relajando los precios y mañana se marcará el mínimo diario en casi 2 años. Se ha vuelto a facturas como las de antes de la crisis energética. Bien, es verdad que con un desequilibrio muy fuerte, porque hay unos términos que han subido mucho, que es el término del coste de la energía, que se han más que duplicado, pero otros términos, como son los impuestos y los cargos, etcétera, pues se han reducido en la misma proporción. Clave también el tope al gas, que ha bajado un 15% el recibo de la luz a costa de los ingresos de las energéticas. Mis cálculos dicen que cerraremos el año por encima de los 5.000 millones de reducción de los ingresos, y esos 5.000 millones pues han ido efectivamente a los consumidores españoles y portugueses en reducir la factura. Pero ese tope al gas desaparecerá el próximo mayo. Su prórroga, dicen los expertos, es incierta. Dependerá de las reformas europeas y del precio del gas, cuya evolución es impredecible mientras dure la guerra.
Tengo trastornos de la conducta alimentaria desde que tenía 13 años. Recuerdo perfectamente que fue un miércoles de enero y empecé a dejar de comer. Y todo, nos cuenta Camila, empezó tras un comentario sobre su físico en Navidad, una época en la que se come en exceso, especialmente dura para estos enfermos. Venga, que te estás quedando muy delgada, ¿no ves que no puede ser que no comas? ¿Cómo te vas a comer esto con todo lo que he pasado, con todo el tiempo que he pasado cocinándolo? Comentarios que a una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria le van a afectar y se va a sentir presionada, se va a sentir sola. Begoña es la madre de Aida, su hija también sufre anorexia nerviosa. Las dos Navidades anteriores no vino a cenar porque era tal su miedo a enfrentarse a esa cena, pues que decidió irse a caminar. Igual que ella, otras familias acuden a talleres como este para afrontar las Navidades. Es mejor evitar que la persona afectada participe de estos preparativos de las comidas. Evitar el picoteo, tener cerca el apoyo de algún ser querido y buscar alternativas divertidas a las sobremesas eternas con la comida a la vista, como ver una peli. Retirarse de todo tipo de preparación y que se dediquen pues, a adornos navideños, a comprar regalos, a poder estar disfrutando de sus fiestas. Cada año, según los expertos, aumentan las recaídas después de las fiestas. Junto a los tradicionales adornos navideños del Parque Gorki en Moscú, este año lucen también los símbolos de la guerra. La Z de victoria, la O de valientes. La guerra me afecta directamente, dice María. No puedo estar contenta con gente pasándolo tan mal. Tenemos que celebrar el Año Nuevo para combatir la incertidumbre, afirma Caterina. La guerra preocupa al 80% de los rusos, según la última encuesta del Instituto Independiente Levada. El conflicto se nota en el consumo. Las sanciones afectan a los árboles extranjeros, explica Vladislav, y la gente se lleva los más baratos y pequeños. Leonid y Natalia discuten porque ella echa en falta el vino portugués y su padre contesta que el de Crimea está muy bueno y además es ruso. El 74% de los rusos apoya la guerra de Ucrania. Son 4 puntos más que al inicio de la invasión. Al principio, cuenta Oleg Orlov, de la ilegalizada organización de derechos humanos Memorial, y este año, Premio Nobel de la Paz, había un potente movimiento antiguerra, pero detuvieron a miles de personas y no todo el mundo está dispuesto a ser un héroe y pasarse años en una terrible prisión. Según este activista, el futuro democrático del país pasa por la victoria o derrota de Rusia en los campos de batalla. En China, un país con más de 1.400 millones de habitantes, solo una persona ha muerto desde ayer por COVID. Lo dicen las autoridades de Pekín y lo cuestionan agencias y organismos internacionales. La firma británica de datos de salud Airfinity cifra en unas 9.000 las muertes que se producen a diario en el gigante asiático. La preocupación de la comunidad internacional crece y también los países que establecen restricciones para los viajeros procedentes de China. Medidas que desde Pekín consideran discriminatorias. La verdadera intención, dice la prensa estatal, es sabotear los 3 años de esfuerzos por controlar la pandemia y atacar el sistema del país. El portavoz del Ministerio Chino de Exteriores recuerda que su país ha puesto siempre las personas y las vidas por encima de todo y que ha colaborado y seguirá colaborando con la Organización Mundial de la Salud. Los laboratorios, mientras, analizan el virus en busca de nuevas variantes con el compromiso de informar inmediatamente al mundo si encuentran alguna. Hospitales y funerarias siguen abrumados por la avalancha de contagios producida tras el levantamiento de las restricciones. Los pacientes se atienden hasta en la calle y las empresas farmacéuticas incrementan la producción de medicamentos sin conseguir satisfacer por completo la demanda de las farmacias. Pero todo es insuficiente y las autoridades vuelven a recomendar el uso de medicina tradicional china, que según afirman resultó eficaz en los primeros tiempos de la pandemia. Hablar de Pelé es hablar de un número. El 10 y Pelé, Pelé y el 10. Un dorsal icónico que, cosas del destino, le llegó por casualidad. Fue en el Mundial del 58 cuando la Confederación Brasileña envió la lista de jugadores, pero olvidó asignar los números, por lo que la FIFA los asignó por orden, otorgándole el número 10 al 10º jugador de la lista, Pelé. Su impacto fue tal que, desde ese momento, ese dorsal se convirtió en un símbolo. Ya era el dorsal de un crack, un número que han llevado algunos de los más grandes de la historia.
Si la Copa del Mundo del 70 le consagró a nivel mundial, su etapa en el New York Cosmos le catapultó a nivel mediático. Pelé se codeó con grandes personalidades y se transformó en un ídolo de masas. Además, se convirtió en el primer producto futbolístico de la industria. El astro brasileño protagonizó películas con algún que otro momento recordado. Y también rodó decenas de anuncios. Su buena imagen dentro y fuera del campo hizo que muchas marcas quisieran asociar su nombre a esa figura, el emblema de un fútbol que despide a su rey.